Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contenta de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema profundo, transformador y a veces un poco incómodo, el perdón. Pero no cualquier perdón, sino el perdón que te libera, el perdón que sana desde las raíces y te permite florecer. Vamos a explorar los secretos del perdón, desde una perspectiva un poco diferente, inspirada en parte por la sabiduría y filosofía que encuentro fascinante en la cultura turca, aunque aclaro, no soy experta en cultura turca, me inspira su conexión con la espiritualidad. Descubriremos cómo esta práctica, a menudo mal entendida, puede ser la llave para una vida más plena, más feliz y con más paz interior. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre crecimiento personal, bienestar emocional y en general, cómo vivir una vida más auténtica y significativa. Así formarás parte de esta comunidad que busca constantemente expandir su consciencia y mejorar su vida. Bien, ahora sí, vamos al corazón del asunto, el perdón. Y quiero empezar con una pregunta fundamental: ¿qué es el perdón realmente? Muchas veces lo confundimos con algo que hacemos por la otra persona, como si fuera un regalo que les concedemos. Pero en realidad, el perdón es mucho más que eso. El perdón es, ante todo, un acto de amor propio. Es una liberación de la carga emocional que llevamos a cuestas cuando guardamos rencor, resentimiento o ira hacia alguien que nos ha lastimado. Piénsalo de esta manera: cuando te aferras al rencor, es como si estuvieras bebiendo veneno y esperando que la otra persona muera. El único que sufre eres tú. El rencor te corroe por dentro, te roba la energía, te impide avanzar y te mantiene atrapado en el pasado. El perdón, por el contrario, te libera de esas cadenas. Te permite soltar el dolor y seguir adelante con tu vida. Ahora bien, quiero ser muy clara en algo: perdonar no significa justificar el comportamiento de la otra persona. No significa decir que lo que hicieron estuvo bien o que no te dolió. Tampoco significa que tienes que reconciliarte con esa persona o volver a tenerla en tu vida. Perdonar simplemente significa liberar la emoción negativa que te ata a esa persona y a ese evento. Significa dejar de ser víctima del pasado y tomar el control de tu presente. ¿Y cómo se hace eso? Aquí es donde entran en juego los secretos del perdón. Y cuando digo secretos, no me refiero a fórmulas mágicas o atajos fáciles. Me refiero a principios fundamentales que, si los comprendemos y los aplicamos, pueden transformar nuestra capacidad de perdonar y, por ende, nuestra vida. El primer secreto es la compasión. Y no me refiero solo a la compasión hacia la otra persona, sino también, y sobre todo, a la compasión hacia nosotros mismos. A menudo somos muy duros con nosotros mismos, nos juzgamos con severidad y nos culpamos por las cosas que nos han pasado. Pero la verdad es que todos cometemos errores, todos sufrimos, todos tenemos nuestras propias heridas. Antes de poder perdonar a alguien más, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por haber permitido que nos lastimaran, por haber reaccionado de cierta manera o por haber tomado malas decisiones. La compasión implica reconocer nuestra propia humanidad, aceptar nuestras imperfecciones y tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo que está sufriendo. Pregúntate: ¿cómo me hablaría a mí mismo si fuera mi mejor amigo? ¿Qué me diría para consolarme y ayudarme a superar este dolor? Podemos empezar por reconocer el dolor. Aceptar que la herida existe y que es válida sentirla. Negarla solo prolongará el proceso de sanación. Hablar con un terapeuta, escribir en un diario, o incluso simplemente hablar con alguien de confianza, puede ser de gran ayuda para procesar las emociones y comenzar a desarrollar esa compasión interna. Imagina que eres un niño pequeño asustado y herido. ¿Qué le dirías? ¿Le abrazarías, le consolarías, le dirías que todo va a estar bien? Intenta hacer eso por ti mismo. Ese niño sigue viviendo dentro de ti, y necesita tu amor y compasión. El segundo secreto es la empatía. Trata de ponerte en el lugar de la otra persona. Intenta entender por qué actuaron de la manera en que lo hicieron. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con su comportamiento, pero sí significa que debes intentar ver las cosas desde su perspectiva. Tal vez estaban sufriendo, tal vez estaban pasando por un momento difícil, tal vez no sabían cómo hacerlo mejor. La vida está llena de matices y rara vez las personas actúan con malicia pura.
Todos estamos condicionados por nuestras experiencias, nuestro entorno, nuestras creencias. Tratar de entender ese condicionamiento en la otra persona no justifica su accionar, pero sí nos ayuda a romper el ciclo de resentimiento. La empatía no justifica, pero humaniza. Nos recuerda que todos somos seres humanos imperfectos, luchando con nuestras propias batallas y tratando de sobrevivir lo mejor que podemos. Al entender las motivaciones y las circunstancias de la otra persona, podemos empezar a sentir un poco de compasión por ellos y, por lo tanto, estar más cerca del perdón. Podemos preguntarnos, ¿qué eventos en su vida pudieron haber contribuido a su comportamiento? ¿Qué heridas podrían estar escondiendo? No se trata de excusar, sino de comprender. La empatía es como una llave que abre una puerta a una nueva perspectiva, a una nueva forma de ver la situación. El tercer secreto es la aceptación. Aceptar lo que pasó, aceptar que no puedes cambiar el pasado, aceptar que la vida no siempre es justa. Esta es probablemente la parte más difícil del proceso de perdonar, porque implica renunciar a la esperanza de que las cosas hayan sido diferentes. Implica dejar de luchar contra la realidad y empezar a vivir en el presente. La resistencia a la realidad es la raíz de mucho sufrimiento. Negarnos a aceptar lo que pasó nos mantiene atrapados en un bucle de dolor y frustración. La aceptación no significa resignación. No significa que tienes que estar de acuerdo con lo que pasó, pero sí significa que tienes que dejar de resistirte a ello. La resistencia solo genera más sufrimiento. Al aceptar lo que es, puedes empezar a sanar y a avanzar. Aceptar no es olvidar. Aceptar es reconocer que algo sucedió y que no podemos cambiarlo, pero que podemos elegir cómo reaccionar ante ello. Es como un río que fluye. Podemos intentar detenerlo, pero solo conseguiremos agotarnos. En cambio, podemos aceptarlo y fluir con él. El cuarto secreto es la gratitud. Sí, gratitud. Sé que suena un poco contradictorio, ¿cómo puedo estar agradecido por algo que me ha lastimado? Pero la verdad es que incluso las experiencias más dolorosas pueden enseñarnos algo valioso. Pueden ayudarnos a crecer, a fortalecernos, a apreciar más las cosas buenas de la vida. La adversidad puede ser una maestra disfrazada. A través del sufrimiento a menudo descubrimos nuestra propia fuerza, nuestra capacidad de resiliencia y nuestra verdadera vocación. Intenta encontrar algo, por pequeño que sea, por lo que puedas estar agradecido en esa situación. Tal vez aprendiste a ser más fuerte, tal vez te diste cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos, tal vez descubriste una nueva fortaleza en ti mismo. La gratitud te ayuda a cambiar tu perspectiva y a encontrarle un sentido al dolor. Quizás, gracias a esa experiencia dolorosa, aprendiste a poner límites más claros, o a valorar más tu propio bienestar. Quizás te acercaste a otras personas que han pasado por situaciones similares, encontrando consuelo y apoyo mutuo. La gratitud puede ser una herramienta poderosa para transformar el dolor en crecimiento. Llevar un diario de gratitud, donde cada día escribas 3 cosas por las que estás agradecido, puede ser un ejercicio muy beneficioso. Finalmente, el quinto secreto es la liberación. Decide conscientemente dejar ir el rencor, el resentimiento, la ira. Visualiza que sueltas esas emociones negativas como si fueran globos que se elevan al cielo. Permítete sentir el alivio de liberarte de esa carga. El rencor es como una pesada cadena que nos ata al pasado. Nos impide avanzar y disfrutar del presente. Liberarnos de esa cadena es un acto de valentía y amor propio. Este proceso de liberación puede llevar tiempo. No esperes perdonar de la noche a la mañana. Puede que necesites trabajar en ello día tras día, poco a poco. Pero lo importante es que tomes la decisión de perdonar y que te comprometas a seguir trabajando en ello hasta que lo logres. La meditación y el mindfulness pueden ser herramientas muy útiles para aprender a observar nuestras emociones sin juzgarlas y a liberarlas de forma consciente. También puedes probar con técnicas de respiración para calmar tu mente y tu cuerpo en momentos de tensión. Escribe una carta a la persona que te lastimó, expresando todo lo que sientes, pero sin enviarla. Luego quema la carta como un acto simbólico de liberación. Recuerda que perdonar es un regalo que te haces a ti mismo. Recuerda que el perdón es un proceso, no un evento. Habrá días en los que te sientas mejor que otros. Habrá momentos en los que te sientas tentado a volver a aferrarte al rencor. Pero no te rindas.
Sigue practicando la compasión, la empatía, la aceptación, la gratitud y la liberación. Con el tiempo descubrirás que el perdón no solo te libera del pasado, sino que también te abre las puertas a un futuro más feliz, más pleno y más libre. No te presiones. Sé paciente contigo mismo. Permítete sentir y procesar tus emociones. Busca apoyo si lo necesitas. El camino del perdón no siempre es fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. En resumen, hoy hemos hablado de los secretos del perdón: compasión hacia uno mismo y hacia los demás, empatía para entender las motivaciones ajenas, aceptación de lo que es, gratitud por las lecciones aprendidas y liberación consciente del rencor. Recuerda que el perdón es un regalo que te haces a ti mismo, una llave que abre las puertas a la paz interior y a una vida más plena. Practica la autocompasión diariamente. Date permiso para ser imperfecto. Acepta tus limitaciones. Celebra tus logros. Sé tu propio mejor amigo. Y recuerda, el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía y fortaleza. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí hoy y por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que este vídeo les haya sido útil e inspirador. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias sobre el tema del perdón. ¿Han tenido alguna experiencia transformadora al perdonar? ¿Qué les resulta más difícil del proceso? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Compartan sus historias. Ayudémonos mutuamente a sanar. Creemos una comunidad de apoyo y comprensión. Juntos podemos transformar el dolor en amor y compasión. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Juntos podemos seguir explorando el camino del crecimiento personal y el bienestar emocional. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de perdón y amor. Recuerden que el perdón es un viaje, no un destino. Y cada paso que damos en ese viaje nos acerca a una vida más plena y significativa. Hasta la próxima.